Atención, porque quizás el arco de Elbaf nos oculte más cosas de las que pensábamos en un inicio, y esta teoría, hazme caso, que es una barbaridad. Y es que el último capítulo del manga, el 1140, ha podido dejar una pista que ha pasado completamente desapercibida por todo lo que es el capítulo, pero que puede marcar un punto importantísimo para el arco y que nos lleve por un lado totalmente contrario del que pensábamos en un inicio. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo también un pedazo de like y una suscripción al canal para ver más vídeos. Y ahora sí, empecemos. Saludar también a la gente que me está siguiendo en Instagram, que ya sabéis que si queréis salir saludados en el siguiente vídeo solo tenéis que seguirme en Instagram, nada más. Así que saludos para Hazael y para José Chire. Bien, vamos directamente con la teoría y como digo nos vamos al último capítulo del manga, que a fecha de cuando estoy grabando esto es el 1140, y este capítulo es un capítulo que es un poco de transición, es un capítulo donde nos presentan por fin a más caballeros divinos, nos presentan a dos nuevos que son Killingham y Somers, y quizás por esto mismo esto que voy a comentar ha pasado un poco desapercibido, pero hay un diálogo muy rápido, hay dos o tres palabras, dos o tres frases que se intercalan entre sí y que podrían marcar un antecedente importantísimo para esto y que tengamos que tener en cuenta, porque quizás el arco de Elbaf parece que va a ir por un lado y quizás vaya a ir por otro con las pistas que está dejando Oda y tenga todo en su mano para hacerlo. Y es que me voy a ir directamente al momento de la invocación de Killingham y Somers, y es que los invocan, tenemos el momento gracioso de que Somers aparece como en calzoncillos, aparece ahí con su ropa interior de corazones, lo cual está bastante bien, nos humanizan un poco los caballeros divinos, lo cual como digo, puntazo y me parece muy bien, pero aquí vemos que se intercambian un par de palabras entre uno y otro que en principio no van a nada, pero obviamente aquí hay gato encerrado. Y es que vemos que Somers, el nuevo caballero divino que se nos ha presentado ahora, está hablando con Shamrock y le dice que si están acaso en Elbaf, en el país de los gigantes. Entonces vemos que obviamente se da cuenta de que sí, y le pregunta a Shamrock: ¿qué haces tú en un país no afiliado? O sea, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Cuál es el motivo de vuestra visita a un país en el que, como digo, no pinta nada? Porque no es un país afiliado, no es como que tengan una tarea que se les haya encomendado en un país afiliado por cualquier cosa. Entonces es una cosa un poco extraña. Entonces añade una segunda frase y dice: ¿acaso viniste a visitar la tumba de Harald? Y esta pregunta se nos deja sin respuesta, pero solo de esta frase ya se pueden sacar muchas cosas y hay cosas importantes que decir, por eso tengo este vídeo. La primera cosa y algo importantísimo es que vemos que tratan a Harald como una persona, lo cual suena a broma, pero hay que tomárselo en serio porque estamos hablando de los caballeros divinos. A lo que me refiero es que hablan de Harald como Harald, es decir, llamándole por el nombre. No hablan del ex rey de Elbaf, no hablan de ese gigante, no nos dejan entrever como que hablan de Harald pero sin mencionar su nombre directamente, sino que llaman por su propio nombre, el nombre de Harald, cuando siendo caballeros divinos tendría más sentido que hablaran despectivamente de él, es decir, llamándolo como el ex rey de Elbaf, o ese rey de Elbaf, o ese gigante, es decir, sin pronunciarlo, como con un estado de autoridad o de superioridad. Vemos que lo llama Harald, es decir, lo llama por su nombre propio, lo cual ya nos deja ver que le conocía, lo cual es importante, pero bueno, quizás podría ser que quizás le conociera porque obviamente el rey de Elbaf es muy famoso, vale, te lo compro y está bien, pero el hecho de que sea un caballero divino el que le llama Harald, aquí entonces hay gato encerrado. Entonces a partir de aquí ya podemos suponer que hay una relación, pero luego encima, claro, le dice: viniste a visitar la tumba de Harald, lo cual es importante ya no solo por el hecho de que nos dejan entrever que efectivamente hay una tumba. Entonces creo que esta tumba la veremos en algún momento del arco, no sé cuándo, pero creo que va a ser importante, quizás con Loki o algo por el estilo. Pero claro, como digo, esta frase pasa un poco desapercibida, pero vamos a ver, ¿por qué iría Shamrock a ver la tumba de Harald? O sea, ¿qué se le pasa por la cabeza a Somers de pensar: ok, has venido a ver la tumba de Harald? Obviamente es porque hay relación entre Shamrock y Harald, algo pasa ahí, ¿no? O sea, ¿por qué iría allí a ver la tumba? ¿Por qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Obviamente hay relación. Entonces, a partir de aquí viene la teoría, y es que voy a ser muy directo porque todo lo que envuelve la misma teoría es todavía mejor, y es que quizás Harald fuera un caballero divino o tuviera mucha relación directa con estos. Y es que esto es algo que, aunque en un principio pueda sonar muy loco, vais a ver que cuando os comente cosas que ya hemos visto en Elbaf y cosas que no acaban de cuadrar, empiezan a encajar las piezas en el supuesto caso de que este personaje estuviera afiliado a los caballeros divinos. Lo primero que sabemos del rey Harald es que murió a manos de Loki, personaje que, como vemos, está encadenado, que nos han contado un poco qué pasó, nos han contado que la batalla se dio en ese castillo, nos han contado que murieron varios gigantes que intentaron defender a Harald
Harald de las garras de Loki, nos han contado que Loki robó una fruta y todo el tema y todo esto. Bien, aquí me parece que hay gato encerrado. Yo desde el primer momento que apareció Loki os dije que este personaje iba a tener algo con las mentiras. ¿Por qué? Porque está basado en Loki de la mitología nórdica, que es el dios de las mentiras y todo el tema, lo cual obviamente Oda no iba a desaprovechar. Pero desde un primer momento, con toda su presentación, yo os dije que seguramente lo que fuera a hacer Oda es que todas estas cosas que nos han contado sobre Loki no fueran verdad. Y claro, cuando vimos hace un par de capítulos que el castillo estaba destruido porque supuestamente había habido una pelea entre ellos dos y tal, bueno, pues esto parecía como que sí, que Loki realmente había matado a su padre. Entonces, ok, vamos a asumir que Loki ha matado a su padre. Pero ¿qué pasa si aquí hay gato encerrado también y hay mentira? Y es que se nos han dicho por parte de los mismos gigantes que Harald era un rey súper querido, que Harald era un rey muy diferente, que Harald quiso cambiar el buff y de hecho lo empezó a cambiar, que de hecho las nuevas generaciones no son tan bestias, no son tan guerreras y no están tan afiliadas a la lucha como las anteriores, simplemente por el hecho de las cosas que empezó a hacer el rey Harald ya en un inicio. Y esto en un principio pues nosotros lo vemos como algo positivo, pero ¿qué pasa si lo miramos todo con malos ojos? ¿Qué pasa si lo miramos como desde un punto de vista malo? Imaginemos que este personaje está afiliado, como digo, a los caballeros divinos y que está recibiendo órdenes de Imu o del Gorosei o quien sea de el pueblo de Elbaf hacer que se vuelva más débil. Esto implicaría que dejaran de lado las armas, que dejaran de lado el luchar y que se volvieran poco a poco ciertamente más estudiosos. Esto haría que perdieran el gran potencial físico que tienen, que es lo que los hace más peligrosos, y se fueran haciendo poco a poco más débiles, de tal manera que en un futuro el gobierno mundial pudiera sin ningún tipo de problemas quedarse con ese territorio y tener al fin Elbaf controlado, ya que se nos ha dicho muchas veces que Elbaf es un territorio tan peligroso que si alguien lo tuviera bajo su comando sería directamente capaz de ser el rey de los piratas. Dicho esto por la misma Big Mom, imaginemos quién lo dice, o sea, no lo está diciendo un personaje random, lo está diciendo un Yonkou. Entonces claro, vemos que poniendo a este personaje al lado de los caballeros divinos de manera hipotética, pues tiene sentido el hecho del cambio que quiso instaurar en los gigantes, hacerles más débiles, más inteligentes y todo esto, lo cual se vería como un punto de vista muy positivo e incluso tendría a la gente y a las futuras generaciones muy contentas porque estaría apostando, digamos, por la evolución y todo el tema, pero estaría haciendo que perdieran la esencia de los gigantes, que es lo que los hace peligrosos. Es decir, sería un plan perfecto, ya que no estaría enfrentando a los gigantes y digamos como el rey tendría sentido que quisiera evolucionar al pueblo y que de esta manera ellos estuvieran contentos también, lo cual reduciría su potencial ofensivo y de esta manera haría que el gobierno mundial lo pudiera controlar. Entonces dentro de esta hipótesis tendríamos al personaje de Harald como alguien, como digo, de los caballeros divinos. En algún momento quizás Loki se enteró de esto, quizás Loki descubrió el secreto de su padre y entonces se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, de incluso cosas que no sabemos, quizás estaba haciendo malditas barbaridades muy crueles que incluso no tenemos idea a día de hoy y que quizás Loki en un momento despertó y dijo, ok, me estoy dando cuenta de esto, entonces quizás robó esa fruta que iba a tomar Harald o algo por el estilo para que no fuera más poderoso y todo el tema, sino que la tomó él para enfrentar a Harald y poder derrotarlo porque sabía el gran poder que tenía su propio padre, y efectivamente Loki lo mató y también mató a los guardias. ¿Por qué? Porque querían acabar con la vida de Loki. Entonces esto nos dejaría a un Loki que sí que es cierto que acabó con la vida de Harald, pero no lo hizo como algo malo, lo hizo como algo positivo, lo hizo como algo de decir, ok, me da igual que seas mi padre o que seas el rey, estás haciendo esto afiliado al gobierno mundial y lo estás haciendo para destruir Elbaf, o sea, voy a acabar contigo. Esto haría que Loki no fuera un personaje malo, que no me da la sensación de serlo. Es decir, creo que Loki no hemos visto que sea un personaje malo, sí que hemos visto que es un personaje muy violento, muy esporádico y todo el tema, pero no le hemos visto todavía una maldad. De hecho, la presentación y todo el tema es raro que sea un villano como todo lo que han presentado, la verdad es bastante extraño. Entonces esto cuadraría muchísimo, tendría muchísimo sentido y también tendría sentido que encadenaran a Loki, que lo tuvieran como alguien muy malo y todo el tema. Entonces todo esto cuadra porque tendríamos un Loki que la gente lo vería como un villano porque ha matado al rey Harald, que es la historia que se nos ha contado, pero él lo estaría haciendo desde un punto de vista positivo, aunque él habría asumido el papel de malo y tal porque sería una persona ciertamente arrogante o algo por el estilo, lo cual me cuadra bastante. Y algo que puede confirmar esta teoría y que ha pasado un poco desapercibido, sobre todo después de los siguientes capítulos, es el círculo de invocación que hay en la sala del trono. Y es que vemos que hay un círculo que está pintado ahí en el suelo, que viene de la invocación obviamente de Shamrock y Gunko, pero ¿qué pasa si viene desde antes? Me refiero, si es un círculo que directamente se ha plantado allí por el tema de que han aparecido esos dos, debería haber desaparecido con el tiempo. Quiero decir, en Egghead vimos como los círculos que aparecieron por el resto de Gorosei desaparecieron con el tiempo.
tiempo, es decir, aparecieron allí y tal, y luego la marca del suelo desapareció, se desvaneció y se fue. Entonces esto no tendría mucho sentido que siguiera allí después de tantos capítulos. De hecho, incluso hemos visto que cuando Luffy ha llegado allí al castillo con Nami y con Zoro, seguía allí la marca. Entonces aquí hay gato encerrado. ¿Qué pasa si quizás esa marca ya estaba ahí pintada en el suelo desde hace mucho tiempo, que llevaba muchísimo tiempo plantada en el suelo, que nadie sabía para qué era y tal, y era simplemente para convocar a los caballeros divinos? ¿Por qué? Porque Harald estaba afiliado a ellos, o incluso era uno de ellos. Esto explicaría, como digo, la relación con Shamrock y todo el tema. Entonces esta marca estaría allí, tendría sentido que se haya materializado Shamrock y Gunko dentro del castillo divino este de Harald, porque claro, tú te pones a pensar y dices, con lo grande que es el buff, de verdad se manifiestan dentro del castillo, es raro, ¿no? Pues obviamente tendría sentido que fuera por el tema de la marca. Creo que es algo que tiene bastante sentido, y que aparecieran allí porque esa marca ya estaba establecida de antes. Y además, algo que me parecería muy bueno por parte de Oda y que creo que acabaría de dar sentido a todo este círculo vicioso, sería precisamente la manera de presentarlo. Y es que tengamos en cuenta que los que parece que van a ser los villanos de este arco, sobre todo después del 1140, son los caballeros divinos, los 4 que tenemos, o quizás se vuelve Shamrock para allí, para la Tierra Santa, no lo sé. La idea es que los caballeros divinos van a ser los villanos, o eso es lo que parece. Entonces no tendría sentido que nos presente a los caballeros divinos como los enemigos del arco, pero que también les dé un trasfondo dentro del mismo, que no se dediquen únicamente a ser gente que ha aparecido en el buff y se ponen a luchar y ya, sino que tengan un trasfondo con la historia y tengan conexión perfecta. Porque pensemos, ¿por qué no nos ha presentado antes a estos personajes de manera física? Es decir, hemos oído hablar de ellos, pero ¿por qué no les hemos visto en Wano? ¿O por qué no les hemos visto en Egghead? ¿O por qué no les hemos visto en otro lado? ¿Por qué hemos esperado a Elbaf? ¿Por qué? Porque en su presentación va a ser donde tengan más trama y donde se nos explique más cosas de ellos, donde veamos un poco de pasado de ellos y donde tengan más relevancia incluso a pasado, que tengan historia con Elbaf. Y creo que es el arco perfecto, o sea, creo que es un sitio perfecto para presentarlos. ¿Por qué? Porque si los presentaba en Wano, quizás no podría enseñar lo que va a enseñar ahora, o si los presentaba en Egghead, lo mismo. De esta manera nos presenta a los caballeros divinos, nos enseña la afiliación de Harald con ellos, nos enseña que quizás a lo largo del mundo de One Piece hay personajes que también estaban afiliados con los caballeros divinos e incluso no lo sabíamos. Quizás nos pueden hacer algún plot twist con otro arco o algo por el estilo que sería muy bestia, y nos explican y nos enseñan todo el plan de Harald, todo el plan de los caballeros divinos y todo lo que viene arrastrando Elbaf, también con el tema de Loki, que va a ser muy importante en este arco. Entonces, oye, esta teoría es que me parece que la veo muy evidente, me parece que Oda quiere jugar con nosotros, me parece que Oda ha sentado las bases y ha metido este diálogo ahí como quien no quiere la cosa, para luego, cuando nos demos cuenta de que todo esto está pasando, veamos el hilo conductor que lleva dejando varios capítulos, que si lo de Loki, que si lo de Harald, que si lo de hacer que los gigantes no sean tan bestias y que sean más pacíficos, lo del círculo plantado en el suelo, lo de la frase. Son como muchas cosas que Oda va dejando desperdigadas por allí, y si seguimos el camino este de miguitas de pan, nos lleva directamente a lo que parece ser que Harald o era de los caballeros divinos o tenía una afiliación con estos. Es que yo lo veo muy evidente, la verdad. Yo lo veo muy evidente, y Oda, me encanta lo que estás construyendo. Pero obviamente esta es mi opinión al respecto, esta es mi teoría, y en los comentarios quiero leeros a todo el mundo poniéndome la opinión que tengáis de esta teoría, si estáis de acuerdo, si no, por qué sí, por qué no, qué cosas cambiaríais, si agregaríais algo, si hay algo que he pasado por alto, decídmelo y dejadmelo en los comentarios también, porque ya sabéis que me encanta. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal para más vídeos, y ahora sí, un saludo enorme, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.